Bueno, como habréis visto, el día 5 de octubre publicamos tanto el Real Decreto de ayudas que va a sacar que saca el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través de las comunidades autónomas, como ocurre con el PRE, y también ese Real Decreto Ley que ya ha mencionado Guadalupe. Y yo lo que quería, sobre todo, es daros una visión general un poco de cuál es el planteamiento que está recogido en esos decretos, sin entrar, lógicamente, en muchos detalles, porque, bueno, para eso está el texto, pero sobre todo contaros lo que no está en el texto y que yo creo que quizás es en algunos casos mucho más importante. Bueno, cuáles son los siguientes pasos y cómo tenemos que actuar para conseguir que esto sea un éxito, ¿no? Hay una cosa previa que no sé si habrá comentado ya y disculpadme si a lo mejor reitero porque no he podido estar al principio, pero es a qué objetivos nos enfrentamos globales, ¿no? No sé si se ha dicho, pero estamos ahora mismo más o menos alrededor de una rehabilitación en viviendas en términos de residencial, que es lo que nos toca desde el Ministerio, desde esta parte. Estamos aproximadamente rehabilitando del entorno en toda España de 30.000 viviendas en términos de profundidad. Esto medido sencillamente con aquellas actuaciones que se realizan con visado de dirección de obra, es decir, aquellas que tienen un aparejador, por lo menos, o un arquitecto dirigiendo obra de una rehabilitación. El objetivo es que tenemos que llegar a 300.000, es decir, tenemos que multiplicar por 10 en 2030 y mantener esa velocidad al menos hasta 2040 para conseguir que en 2050 hayamos rehabilitado del orden de 7 millones de viviendas en términos energéticos, en términos de profundidad. ¿Qué significa esto? Que tenemos que hacer un cambio de paradigma. Tenemos que hacer un cambio de escala y lo que veníamos haciendo hasta ahora entre todos, desde el MIDMA, desde IDAE, desde las comunidades autónomas, desde los ayuntamientos, tiene que trascenderse y tiene que darse un salto de escala para el que tenemos una inyección de fondos ahora sobresaliente, pero que no es suficiente. Es decir, los fondos por sí mismos no movilizan la demanda, ¿no? Y el asunto fundamental es este, ¿no? ¿Cómo conseguimos que, por ejemplo, en territorios como Murcia, ¿no?, que tienen un clima benigno y que normalmente tienen poco tiempo de frío y que por lo tanto, objetivamente, la eficiencia energética no es una demanda de los ciudadanos, cómo conseguimos que esos mismos ciudadanos pidan ayudas para rehabilitar y consigan mejorar, en el fondo, su calidad de vida, ¿no? Y el primer secreto es este. El primer secreto es conseguir que el ciudadano identifique que esto es algo que mejora su calidad de vida y mejora su confort y que mejora además su economía, ¿no? En segundo término, probablemente, y tengamos la absoluta seguridad de que no es la prioridad ahora mismo de los ciudadanos y que los ciudadanos ponen por delante la accesibilidad, ponen por delante el estado de conservación, ponen por delante la salubridad. Eso cuando se plantean la rehabilitación, ¿no? Y en otros casos ni siquiera se plantean la rehabilitación de sus hogares. Por lo tanto, como digo, en primer lugar, es necesario ponerse en los pies del ciudadano y pensar en qué es lo que le va a activar para poder abordar una rehabilitación y, además, una rehabilitación con criterios energéticos, que es, como bien ha explicado Guadalupe, lo que nos pide la Comisión Europea para poder tener un etiquetado verde, ¿no?, para poder computar como verde en estos fondos, ¿no? Como sabéis, llevamos arrastrando planes que también abordan la rehabilitación de entornos urbanos, ¿no?, de barrios, de zonas de la ciudad que tratan de regenerarse de una manera más integral, ¿no? Y esto, a su vez, ha tenido también pues luces y sombras, ¿no?, en el sentido de que muchas veces esas actuaciones no se han hecho con criterios energéticos, ha habido barreras para que los ciudadanos tomen esa decisión, por ejemplo, con el tema de la tributación, ¿no?, que era tan importante, de las ayudas, y ahora nos encontramos también ante la oportunidad de que esa actuación de escala coja realmente impulso y además coja una dirección adecuada. Para eso, para combinar todo esto, es decir, combinar que el ciudadano lo demande, que consigamos con ello renovar nuestras ciudades y que demos un impulso definitivo para conseguir los objetivos que tenemos marcados a 2030, a 2050, en realidad lo que hemos hecho es abrir todas las líneas posibles de actuación y con la mayor compatibilidad posible, ¿no?
y además con la compatibilidad de todas aquellas cosas que ya se estaban haciendo, como por ejemplo el PRE, ¿no? Que ya estaba lanzado, ya tenía sus resultados y ya tenía su acción. De manera que hemos planteado un sistema de ayudas, por un lado, y un sistema de deducciones fiscales, por otro, que son paralelos y complementarios. Es decir, yo como comunidad de propietarios puedo pedir una ayuda para rehabilitar mi edificio, esa ayuda me la conceden provisionalmente mientras yo redacto el proyecto, ejecuto las obras y del dinero que tengo que poner privadamente porque no me llega al 100% de la inversión, yo puedo tener una deducción de hasta el 60% de esa cantidad, ¿no? Que no tengo de inversión. De manera que sumando ayudas y sumando deducciones fiscales, estamos en muchos casos llegando, o podríamos llegar a ayudas de por encima del 90%. Pero es que si además monetizamos los ahorros energéticos que se van a producir por esos ahorros en consumo que se están consiguiendo, en realidad una comunidad de propietarios puede llegar a tener un resultado positivo económicamente con la rehabilitación. Pero esto no es lo más importante. Lo más importante y el mensaje que tenemos que trasladar a través de esta figura que se genera ahora del agente o gestor de la rehabilitación es que este es el momento de renovar nuestros edificios, nuestras ciudades y nuestras viviendas. Y esa renovación es el enfoque que hemos tratado de dar desde el MITMA, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para que claramente se entienda que no se trata solamente de una rehabilitación en términos energéticos, sino que se trata de una rehabilitación integral que tenga en cuenta criterios energéticos. Es decir, la premisa es que tiene que conseguir los objetivos energéticos que se marcan en cada programa, es decir, esos objetivos se tienen que cumplir, pero adicionalmente a esos objetivos energéticos, la comunidad de propietarios puede incluir obras de accesibilidad, puede incluir obras de conservación, puede incluir salubridad, puede incluir todas las prestaciones del edificio. De manera que lo que debe conseguir es realmente renovar sus viviendas, renovar sus edificios y en la medida que consigamos extender eso a actuaciones de barrio, renovar la ciudad. Y este es el gran objetivo que tenemos. Es decir, se trata de utilizar estos fondos Next Generation y este programa, este plan de rehabilitación, de recuperación, transformación y resiliencia, de utilizarlo como rampa de lanzamiento para conseguir los objetivos que venimos trabajando desde hace más de 10 años, ¿no? Que no son otros que esa renovación del parque residencial y que, si me permitís, tiene incluso el paraguas por encima ahora también de esa nueva Bauhaus que está promoviendo la Comisión Europea, ¿no? De ese nuevo entendimiento del espacio construido como un espacio de mayor calidad, de mayor amabilidad, de mayor interrelación con el medio ambiente, de mayor naturalización. Es decir, estamos dando un salto cualitativo que yo creo que es absolutamente sin precedentes. Y yo creo que tenemos que identificar todos, porque lo tenemos que transmitir y tenemos que trasladarlo. Todos los que estáis aquí, entiendo que es que tenéis algún interés en estas cosas y cada uno de vosotros os tenéis que convertir en un poco predicadores de esto, ¿no? Porque tenemos que conseguir que esta década próxima sea realmente diferencial en la mejora de nuestras ciudades y de nuestras viviendas. Algo que es una asignatura pendiente desde hace 30 años y que no hemos llegado a conseguir con objetivos realmente contundentes. Las ayudas, por dar algunos datos concretos, las ayudas van a poder alcanzar, cuando se trate de actuaciones en barrios, van a poder alcanzar más de 20.000 euros por vivienda. Esto es cuando se consigan los máximos ahorros, es decir, cuando consigas un ahorro de más del 60% en consumo de energía primaria no renovable. Y algunos diréis, bueno, es que esto es imposible de conseguir. Bueno, no es imposible de conseguir. Y no es imposible de conseguir si establecemos para cada territorio y para cada clima las estrategias adecuadas y para cada edificación. Y para ello es importantísimo, como os decía, esta figura del agente o gestor de la rehabilitación. Es decir, tiene que haber alguien que traslade todo el esquema y que incluso traslade los diferentes mecanismos que hay, las diferentes ayudas que hay, a la comunidad de propietarios para que la comunidad de propietarios solamente tenga que tomar las decisiones, pero sea ese gestor de la rehabilitación el que consiga las ayudas, el que consiga la financiación adicional a las ayudas, el que gestione con el constructor, en su caso, con el instalador, con el gestor energético, con la entidad financiera. Es decir, el que haga toda una gestión integrada llave en mano para ofrecérsela a la comunidad de propietarios y que la comunidad de propietarios no tenga nada más que ir tomando decisiones en función de ese escenario, ¿no? Ese gestor de la rehabilitación no tiene un perfil específico.
Es decir, es todo aquel que agrupe servicios y se los ofrezca a la comunidad de propietarios. Es decir, cada uno de los que estáis aquí sois potenciales gestores de la rehabilitación. Solamente necesitáis el que haya una autorización de una comunidad de propietarios que os autorice a hacer esas gestiones, por ejemplo, de ayudas en su nombre, ¿no? Pero también puede ser en vía contraria, ¿no? Podéis hablar con una entidad financiera para que habilite financiación privada para una determinada comunidad de propietarios que tienen unas características socioeconómicas determinadas, ¿no? Bueno, esta figura del agente rehabilitador va a venir acompañada de otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, las oficinas de rehabilitación. Las oficinas de rehabilitación están planteadas de una manera, veréis en el Real Decreto, todavía muy amplia. Es decir, las oficinas de rehabilitación pueden dar información, pueden gestionar expedientes, pueden elaborar proyectos, pueden hacer acompañamiento en barrios para que las comunidades de propietarios soliciten las ayudas, pueden hacer todo esto, ¿no? Y será cada comunidad autónoma, porque los fondos, como en el caso del PRE que explicaba Guadalupe, se van a repartir en las comunidades autónomas y ellas, a su vez, junto con los ayuntamientos, son los que van a desplegar todas las medidas. Y, como digo, puede ser que cada comunidad autónoma tenga modelos diferentes de oficinas de rehabilitación, ligadas a barrios, ligadas para impulsar un barrio determinado, ligadas solamente a información, o incluso podría habilitar para que un privado establezca una oficina de rehabilitación y a éxito, frente a las viviendas que pueda rehabilitar, podría obtener una pequeña subvención para esos costes de estructura de la oficina de rehabilitación. Es decir, tratar de acercar la gestión y de aproximar la gestión no solo pública, sino también la privada al ciudadano. La complementariedad es muy importante, ¿no? Porque seguramente una de las cuestiones fundamentales que tiene que hacer ese agente rehabilitador es trasladar las diferentes opciones que hay en el mercado, ¿no? Evidentemente, el PRE, como ha contado Guadalupe, se ofrece para toda tipología de usos. En el caso de nuestras ayudas, de las ayudas que lanza el Ministerio, van a ser exclusivamente para ámbito residencial, ¿no? Para viviendas. Pero también una de las diferencias fundamentales es que mientras que el PRE afecta solamente a obras con características de ahorro energético o renovables, en el caso de las ayudas que, como digo, promueve el MIDMA, pretenden hacer un enfoque mucho más integral de la rehabilitación, de manera que entren otro tipo de actuaciones. Y dependiendo de cuáles sean las características de la edificación, cuál sea el potencial que ofrezca y cuáles sean las carencias que también tenga, se podrá optar de una o de otra forma con ayudas más o menos parecidas. Es decir, no estamos más o menos coordinados, aunque parezca mentira, ¿no? Yo tengo que decir, haciendo un inciso, que yo no me he encontrado nunca en la Administración, nunca, en los 20 años que llevo trabajando un poco en todas estas cosas, una actividad ni un momento en el que se haya coordinado más tanto la administración estatal con las administraciones autonómicas y locales y en las que el sector haya aportado más y haya coordinado más con nosotros. Es decir, nos encontramos en una situación que yo quiero poner en valor la singularidad en cuanto a la oportunidad que todo el mundo ha identificado y que todo el mundo está tratando de poner y de empujar, ¿no? Hemos empezado fatal, os tengo que decir, digo nosotros en el Ministerio, porque hemos empezado aprobando el día 5 esto a la vez que se llegaba a un acuerdo en el presupuesto, que aparecía por ahí también un acuerdo en la ley de vivienda, es decir, que en la calle todo el mundo estaba hablando de obras de rehabilitación energética. O sea, era algo... En fin, la verdad es que tenemos que remontar esta batalla de la comunicación, para lo cual yo os agradezco que creéis estos foros, ¿no? Pero insisto en que esto es una comunicación que va a terminar siendo muy del boca a boca de las operaciones que funcionen, pero no tenemos tiempo para eso. Es decir, no tenemos tiempo de que esto vaya siendo una cuestión de demostración y de convencimiento por demostración. No, tenemos que movilizar todo el sector y ahí tengo que decir que como indicaba, tanto empresas constructoras, entidades financieras, las entidades financieras hasta ahora
la rehabilitación la veían como algo de otra galaxia. La rehabilitación en términos residenciales, ¿no? La financiación de la rehabilitación residencial entre las comunidades de propietarios que no tienen personalidad jurídica propia, entre que no está muy claro repartir, por lo tanto, el riesgo entre los vecinos y cuál es el riesgo de ese préstamo. Bueno, lo veían como algo impensable. Y tengo que decir que todas las entidades financieras están absolutamente volcadas en este asunto, hasta el punto de que de hecho, nos pedían un poco una de las modificaciones que aparecía en el Real Decreto Ley, en este caso de la Ley de Propiedad Horizontal, no solamente simplificar el régimen de mayorías, que como quizá habréis visto, ahora con una mayoría simple se puede aprobar una actuación de rehabilitación que consiga estos términos energéticos, y además que sea una rehabilitación que sea repercutible para todos los vecinos y que, por otra parte, tenga la consideración de gastos generales a efectos de la prelación del crédito. ¿Qué significa esto? Que la entidad financiera, con quien se quiere entender, es con la comunidad de propietarios. La entidad financiera va a dar un crédito a la comunidad de propietarios y esa comunidad de propietarios es la que va a gestionar con el resto de los vecinos, como cualquier otra financiación que pudiera obtener, el pago de ese crédito, ¿no? Esto ha sido fundamental para que las entidades financieras se lancen, pero es que además vamos a establecer un aval público para el crédito a la rehabilitación, un aval que va a estar seguramente en el entorno del 50% del crédito, y este es otro elemento fundamental para las entidades financieras. Las entidades constructoras son un evidente elemento gestor, ¿no? Pero puede ser cualquier técnico, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿quién mejor que un técnico que es capaz de ofrecer una solución ad hoc específica para una comunidad de propietarios y que en la propia solución técnica no tiene no gana nada, ¿no? Bueno, pues este es un perfecto agente rehabilitador. Insisto, cualquier gestor que incluso ofrezca toda esa actuación integrada. Yo creo que lo esencial, como digo, es generar que el ciudadano identifique que esto es una oportunidad de mejora de la vivienda, de su calidad de vida, y que esto puede ser, si lo hace en este momento, el momento en el que lo haga sin coste, en el que lo haga bajo un coste muy menor. Se me olvidó decir una cosa muy importante. La aportación que en su caso tiene que hacer el privado, es decir, el vecino, va a ser prácticamente equivalente independientemente del ahorro energético que consiga por encima del 30%. Es decir, el mínimo está en el 30% para actuaciones de edificio y cuanto mayor sea el ahorro energético, mayor será la ayuda. Por ejemplo, sobre un total de inversión de 24.000 euros, por ejemplo, por vivienda, un ciudadano tendría que poner, un vecino tendría que poner del entorno de 3.700, 3.600 euros. Todo el resto serían ayudas fiscales y ayudas directas. Y esto sin contar la monetización de los ahorros energéticos. Pero si la intervención, y esto si la intervención fuera profunda, de más del 60% de ahorro energético, si la intervención fuera del 30%, la ayuda evidentemente va a ser un poco menor. La inversión también va a ser un poco menor, porque al conseguir menos ahorro energético, la inversión que vas a necesitar va a ser menor, imaginaros el entorno de 14.000 euros, pero el ciudadano tendrá que poner los mismos 3.600 euros por vivienda. ¿Qué significa esto? Que lo que estimulamos es que el ahorro energético que se consiga sea el máximo que dé la edificación en el clima en el que se integra, ¿no? Es decir, que el potencial que tenga el edificio será el que deba marcar cuál es la actuación que se deba realizar técnicamente. Y que no sea, por lo tanto, nunca la capacidad económica del vecino ni la aportación que establece el vecino la que haga perder oportunidades. Y ya termino con esto, porque supongo... Y termino diciendo que lo importante es no perder la oportunidad. No hacer ninguna rehabilitación que no tenga en cuenta criterio energético e incorporar esto en el ADN de la rehabilitación del parque residencial. Y no perder ninguna oportunidad también en la rehabilitación de barrios. Es decir, que todas las rehabilitaciones de barrios, y especialmente los barrios con mayor vulnerabilidad, que suelen tener las peores edificaciones y que por lo tanto suelen tener el mayor potencial de rehabilitación, no pueden abordarse sin criterios energéticos ni tampoco sin criterios de integración social, para lo cual, ya lo habremos explicado, pero la subvención por criterio social podrá llegar al 100% de la inversión en los colectivos vulnerables. Y un poco más.